lo que decían estos muchachos, que era otro el orador invitado, pero les agradezco la presentación. Pero ¿qué le parece si el aplauso se lo damos al único digno, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha hecho posible, el que dio su vida por nosotros, aquel que con amor eterno nos ha amado y por lo tanto prolongó su misericordia en nuestras vidas? Amén. Él es el que merece la honra. Y bueno, quisiera empezar en esta mañana con una oración que está en Efesios capítulo 1, si me la pudieran proyectar en la versión Reina Valera, Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23 dice: por esta causa, también yo, hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esta es mi oración específica para esta mañana, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Adelante, por favor. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, ojo aquí, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Adelante. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas a sus pies. Quiero que pongamos atención en esto. Esta oración es para nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y cuando estamos hablando de iglesia, el Señor lo define en este versículo 23. Es su cuerpo. Y en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, hay vida. Porque cuando en un cuerpo no hay vida, ¿cómo se le llama? A un cuerpo sin vida, ¿cómo le decimos? Cadáver. Y aquí no dice cadáver, dice un cuerpo. En un cuerpo hay vida. Pero si me regresas, por favor, al versículo 22, quiero que enfoquemos. ¿Y sometió quién? Dios. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Entonces, si somos su cuerpo, y tú eres parte del cuerpo de Cristo, y yo soy parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que esto nos lo dio ¿a quién? A mí. Esto me lo dio a mí. No en un plan egoísta, sino como dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo en unidad. Esa es la iglesia, es su cuerpo, regido por Él, dirigido por Él, amado por Él. Por eso nos enseña a nosotros los esposos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Dice más adelante en la misma epístola que se entregó por ella. Ahora, esto es lo que Dios nos ha otorgado. De modo, mi amado, tú que estás aquí presente, aquellos que nos escuchan en redes sociales,
El ser iglesia no es una organización, el ser iglesia no es un grupo religioso, el ser iglesia no es solamente un lugar donde se escuchan algunas de las doctrinas. El ser iglesia es donde Dios, el mismo Señor, a través del sacrificio de la cruz, sometió todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas a la iglesia. Adelante, por favor. En el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, con mayúscula, hablando de Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que lo llena en todo. Mi amado, aquí está la presencia de Dios. Si no disfrutaste la alabanza, si te perdiste la alabanza, si te perdiste el momento de adoración, te perdiste parte de la plenitud de aquel que lo llena todo, porque en la adoración, como estaba ese canto precioso de la tsunamita, ahí hay resurrección. Si vienes con un espíritu que dices ya, si Dios no obra hoy algo en mí, mejor me muero, en la adoración Dios vivifica. En su presencia somos vivificados, en su presencia somos resucitados. Todo aquello. Y por eso es importante el congregarse. No es una costumbre dominical, no es una forma de matar el tiempo, no es la tradición de la familia. Es la oportunidad, es la convocatoria que Dios nos da para que la plenitud de Él, todo su poder, todo su amor esté fluyendo de Él a través de nosotros y de nosotros al que está a un lado. Si no le conoces, si hemos perdido la capacidad de preguntar cómo te llamas, si hemos perdido la capacidad de por lo menos saludarte y bendecirte con la plenitud del amor que recibimos de Dios, entonces la vida de Dios no está fluyendo con toda la plenitud. No porque seamos buenos, mis amados, sino porque cuando estamos juntos, cada uno aporta su porción de la vida que Dios ha dado en la individual y nos juntamos y fluye el amor, fluye su presencia, fluye su gracia, fluye el poder, fluye la vida de Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Y en ese contexto yo quiero que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Y Dios puso, si tú ves el mensaje, el título del mensaje es Los que se acercaban a Jesús. Vean lo que dice Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí vemos en esta parte 4 tipos de personajes que se acercaban a Jesús. Dice en el versículo 1, ¿quiénes? Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Era gente rechazada de su pueblo. ¿Por qué? Porque como habían sido subyugados por el Imperio Romano, y al someterlos, cobraban tributo o cobraban impuestos, y los publicanos eran gente del pueblo, del mismo pueblo que estaba siendo oprimido por los romanos, y era el encargado de reunir el dinero para entregárselos a los conquistadores. Eso a nadie le agrada. Pero me llama la atención porque estos se sabían rechazados por su pueblo. Ellos se sabían por cuanto habían traicionado a los hermanos, a la descendencia del pueblo de Dios. Eran rechazados. Y aunque tenían un beneficio, eran rechazados.
eran rechazados por los de su mismo pueblo. Pero ¿qué tenía el Señor Jesús? Que sabiéndose rechazados, sabiéndose discriminados, sabiéndose excluidos, no les importaba y se unían a todos los que tenían. Y también se acercaban los pecadores. Aquí vemos muchos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y los pecadores para qué? Para oírles. Y luego vienen estos personajes, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Del pueblo de Dios. Eran los que tenían el conocimiento de la palabra de Dios y tenían la responsabilidad de transmitirlo al pueblo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar esta palabra fariseos. Encontramos la palabra levitas, encontramos la palabra sacerdotes, que eran los ungidos, los escogidos por parte de Dios, porque en el tiempo cuando Moisés estaba ahí en el monte Horeb recibiendo los mandamientos, los estatutos y los decretos, estaba 40 días en el monte Horeb. Y en ese pasaje uno de los pocos pasajes donde Dios mismo con su propia mano escribió su palabra. Y estaba ahí Moisés, el pueblo se desesperaba. ¿Y qué hizo? Empezaron a hacer un becerro y al que le encargaron la chamba, que era al hermano de Moisés, Aarón, le dijo, a ver, tráiganme todos los que tienen oro. Hizo un becerro y como Moisés tardaba en bajar porque estaba recibiendo de Dios todo lo que iba a regir al pueblo para regresarlos al original. Era solamente una figura de lo que iba a venir. El pueblo se desenfrenó y cuando llega Moisés y le dice, oye, clamor de guerra hay, dice, no, es clamor de fiesta. Y vieron a todo el pueblo que no esperó a que Moisés bajara y estaban adorando un becerro. Habían vuelto, mejor dicho, habían externado la contaminación que tenían de 400 años de esclavitud. Y estaban adorando un becerro. ¿Qué es lo que hace Moisés? Viene el celo de Dios, se enoja, rompe esas tablas y le dice, ¿quién está por Dios? Y se levanta la tribu de Leví. Una tribu que tuvo el celo por las cosas de Dios. No había venido Cristo, no había sido redimido el pecado. La paga del pecado tenía que ser muerte. Y en ese contexto es cuando por ese celo que tuvieron por los mandatos de Dios, se echan a todos los que estaban adorando a ese becerro. Dios honra ese celo que tuvieron y los establece como la tribu que iba a representar a Dios, a dar sus mandamientos y a instruir a todo el pueblo. De ahí vienen los levitas y los sacerdotes. A causa de las constantes desobediencias y permitidas inclusive por el grupo que debió instruir, cuando cesa el silencio, 400 años de silencio, cuando termina la última palabra profética de Malaquías, donde el versículo final dice que en los postreros días vendrá Elías, el que hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y cesa la palabra revelada. Y al ser un pueblo que constantemente recurría en desobediencia, entonces Dios tuvo que traer la disciplina y los permitió que fueran oprimidos por diferentes pueblos. Y en esos 400 años, conquistado pueblo por pueblo
pueblo tras pueblo, se pierde el sacerdocio original establecido por Dios. Y en esa pérdida del sacerdocio original establecido por Dios, surge el cumplimiento de la promesa. Uno de mujer nace, desde Génesis, uno nacido de mujer, Satanás, te va a golpear la cabeza y tú le molerás el calcañar. Y todo lo que en Génesis, la ley, los salmos, los profetas estaba predestinado se cumplió en los tiempos de Cristo. Pero en esos 400 años de silencio, estos fariseos, era gente que empezó bien, era gente que tenía el conocimiento, era gente que se metió a lo que en medio de tanta conquista, en medio de tanta persecución, en medio de tanto, querían preservar en los mandatos, las leyes de Dios, y empezaron con un celo genuino. Algunos los describen como los puritanos. Los escribas eran parte de quienes escribían la ley para poder transmitirla de padres a hijos de forma escrita. Y los escribas conservaban fueron lo único que conservaban lo que Dios había ungido para aquellos, en el Antiguo Testamento y en la cultura judía se le llamaban los masoretas, que eran los encargados de reproducir todos los textos sagrados para que no se perdiera la enseñanza de Dios a su pueblo. Y con ese corazón empezaron los fariseos. Y era tanto el celo que tenían los fariseos que incluso quisieron, y ahí estuvo el error, como decía la hermana Lupita D'Alessio, y ese fue tu error. Ese fue el error, que pretendiendo preservar las cosas, preservando la pureza, ellos empezaron a añadir costumbres, mandatos, tradiciones. Tenían buen propósito, pero el error fue que le dieron el mismo valor a sus mandamientos humanos que a la palabra de Dios. Y en ese darle el mismo valor, perdieron la esencia, perdieron la plenitud del amor que habían recibido de Dios. Habían perdido la plenitud de la misericordia y la gracia del pueblo de Dios. Y se ufanaban, se enorgullecían de que, es que yo sí guardo la ley de Dios. Esos pecadores, no sé ni por qué se juntan. Cualquier semejanza con algunas actitudes dentro del cuerpo de Cristo no es mera coincidencia. Es una tendencia que viene inspirada desde el mismo infierno. Y entonces estaban los publicanos rechazados, estaban los pecadores, estaban estos que debiendo reconocer, si alguien debió haberse rendido antes que todo el pueblo, si verdaderamente tenían tanto conocimiento de la ley de Moisés, los profetas, así cada vez que usted vea en la Biblia que el Señor Jesús hace referencia a la ley, los escritos, los profetas, está haciendo alusión a todos los libros del Antiguo Testamento. Y por todas las profecías que había en el Antiguo Testamento del Verbo encarnado, de la palabra hecha carne, como menciona Juan 1:1, debían haber sido los fariseos y los escribas. Pero al considerar sus escritos con la misma importancia que los escritos sagrados, ellos no se dieron cuenta que el orgullo llenó su corazón. Y hay tres directrices que obran del mismísimo infierno y del mismísimo Satanás, que es la altivez,
el orgullo y la soberbia. Y estos, en lugar de tener compasión de los pecadores, porque el amor de Dios está presente en todos los libros del Antiguo Testamento y debía estar presente en quienes tenían una encomienda de transmitir la palabra de Dios, porque no solamente era la palabra, era el amor que va dentro de la palabra, era el poder que tiene la palabra. Pero lo perdieron. Y en lugar de tener misericordia de los pecadores, criticaban al quien debieron haber reconocido. Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Y estamos en Lucas 15. ¿Cómo llegamos acá? ¿Por qué tanta gente se le acercaba? Solamente quiero poner algunos antecedentes dentro del mismo Evangelio de San Lucas. No vamos a ir a todas las escrituras, solamente a unas que vamos a mencionar. Y vemos que en el primer Evangelio de San Lucas, los primeros 3 capítulos hablan de la anunciación, hablan de la encarnación, hablan de las profecías, hablan del nacimiento de Cristo y hablan del inicio de cuando el Señor empieza a ver a algunos hombres, se empieza a notar. Pero en el capítulo 4 es donde vemos varios pasajes importantes. Primero, viene su bautismo. Segundo, viene después del bautismo, donde se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia a él oír. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Primer evento. Segundo evento, fue tentado por Satanás. Estamos estudiando el tiempo con Dios, estamos viendo la epístola a los Hebreos. ¿Y qué es lo que dice? Que podemos acercarnos al trono de gracia, porque no tenemos a alguien que no nos pueda comprender, sino que tenemos uno conforme a nosotros, perfecto en todas las cosas, que padeció hambre, siendo Dios por amor a nosotros, en obediencia al Padre, decidió despojarse de su divinidad, venir a padecer frío, venir a depender de una madre terrenal que a su tiempo le diera su alimento. Vino siendo el rey de la creación, se sometió bajo la autoridad y paternidad de José el carpintero. Y en ese fue lo que pasó. Y en esa tentación, ¿por qué menciono esto de la humanidad de Cristo? Porque en Lucas capítulo 4 menciona la tentación de Jesús en todas las áreas. Y una vez que venció la tentación, el tercer evento sobresaliente es que dice, y volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. E inicia su ministerio, ¿en dónde? En Nazaret, donde se había criado. ¿Qué pasó ahí en Nazaret? Todos los sábados se reunían en las sinagogas, eran los lugares donde nos reunimos como ahora en domingo. ¿Por qué sábados? Porque era lo que estaba establecido en la ley. Y empezó a predicar conforme a su costumbre y le dice que se le fue dado el libro del profeta Isaías y ahí empezó el pasaje de Isaías 63, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando ve toda una promesa que un pueblo que estaba siendo oprimido políticamente, un pueblo que estaba siendo oprimido económicamente, un pueblo que estaba siendo oprimido, esta era una palabra de esperanza. Un pueblo que estaba confundido espiritualmente. Por eso habla de dar vida. Y cuando termina de leer, dice, quiero ahí que sí que me acompañen, por favor,
al versículo 21. Y comenzó a decirles, después de que recuerda esa profecía, hoy se ha cumplido esta escritura dentro de nosotros. Si pudiéramos verlo, ¿cuántos de nosotros hablamos del reino de los cielos y cuántos de nosotros en automático lo trasladamos? Eso va a ser hasta la segunda venida de Cristo. No, mi amado. En este pasaje, prácticamente, se estaba inaugurando el reino de los cielos aquí en la tierra. Desde entonces se estaba inaugurando, prácticamente cuando el mismo Señor Jesucristo dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, estaba cortando el listón, se inaugura el reino de los cielos. Y no solamente fue de palabra, porque seguimos, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Por qué en Lucas 15 se acercaban los que se le acercaban a Jesús? Vamos bien, está siendo bendecido. Para esto ya había, entonces, cuando se inaugura, empieza. ¿Y qué cree que viene? La aceptación de todo el mundo y desde luego de su familia. No es cierto, fue rechazado por los de su casa. Mira quién es, y no es este el carpintero, no está José y sus hermanos aquí con nosotros. ¿De dónde? Y les enseña y es rechazado. Y entonces tiene que ir a Galilea. Y va a Capernaum, que era una tierra de pescadores, donde estaban pescando Pedro, Jacobo y Juan. Pero en todo lugar donde él iba, la presencia, el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la aceptación, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, donde caminaba, estaba la gloria del Padre, donde caminaba, estaba el amor del Padre, donde caminaba, estaba el poder del Padre, donde caminaba, estaba la autoridad del Padre. Y era visible. Y por eso es que toda la multitud le seguía. Y entonces descendió y les enseñaba en los días de reposo hasta que llegaba el momento que había una gran multitud, y vemos ahí el evento de la pesca milagrosa. Todo eso lo estamos viendo, todo eso ocurrió en el capítulo 5, la pesca milagrosa. Y después de ello, era tan grande. ¿Qué tenía ese hombre? Ahí en el capítulo 6, en los primeros versículos, narra que su enseñanza era como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Y es ahí donde Dios me empieza a mover el tapete. Porque si lo que acabamos de leer en la oración de Efesios 1, de la plenitud de aquel que lo llena todo en todas las cosas, nos los dejó a nosotros. Y no estamos viendo el fruto de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, obrar como estaba obrando en Cristo. Algo está pasando. Muchas veces, así como somos rechazados por la familia, decimos, ahí la llevo, yo también. ¿Verdad? ¿Cuántos fueron rechazados por su familia cuando abrazamos la fe? Y seguimos. Y pensamos que ahí ya la hicimos. Y vemos ahí en todo Lucas 6, donde ya le seguían multitudes. ¿Qué tenía ese hombre? ¿Por qué a algunos le seguían sabiéndose rechazados? Algunos, ¿por qué le seguían aquellos que se sabían que estaban en pecado? Y ¿por qué esa persona que hacía milagros, señales y prodigios no los rechazaba a pesar de ser pecadores? ¿Por qué su pueblo, su nación,
rechazaba a los publicanos y él hasta comía con ellos. Y vemos que todo eso estaba ocurriendo. Me voy a brincar hasta el versículo 12, si son tan amables. Del 12 al 16. ¿Me pueden regresar? Ok. Dice, en aquellos días, después de todo esto que ya pasaba, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13, por favor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, ojo aquí. Aquí ya tenía discípulos. Si leemos detenidamente los evangelios, había seguidores, había multitudes que le seguían. Algunos le seguían por los milagros, otros porque querían ser sanados, algunos porque tenían curiosidad, otros le seguían como los fariseos y los escribas, le seguían porque querían pescarle en algo, querían, en lugar que hubiera sido más fácil con todo el conocimiento mental que tenían, porque ni siquiera intelectual, que debieron haber sido los primeros que dijeron, ¡hey, vengan, vengan! Este es el prometido, este es el deseado de las naciones, este es el del que hablan los salmos, los profetas, los escribas, los escritos. Y en lugar de eso, no, yo sí conozco. Si lo decimos en nuestros días, yo sí conozco la Biblia, no estoy como esa bola de pecadores. Pero cuando estaba, dice, llamó a sus discípulos, ya no solo tenía multitudes, ya tenía gente. Y en este término, discípulo prácticamente quiere decir aprendiz. Y un aprendiz es aquel que se acerca a alguien que sabe que tiene unas cualidades para aprender. Es una cercanía voluntaria. Y esos decían. ¿Y qué dice? En el versículo 12 dice que estuvo orando toda la noche. En el versículo 13 dice, llamó a sus discípulos y fue donde escoge después de una noche de oración. Ojo aquí, lección para nosotros. Tienes una decisión importante. Una noche de sueño en oración no te sobra. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 15. Y ahí vemos a todos. Quiero brincarme porque quiero llegar a un punto. Usted puede leer todo esto con detenimiento. Y escogió a los 12. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 17. Después de que menciona a los 12. Dice, y descendió con ellos. ¿Con quiénes? Con sus discípulos, dentro de los cuales iban los 12. En compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Es decir, había gente de las poblaciones de Judea, era como decir de aquí en el refugio, venía gente del Verde, venía gente de San Felipe, Teotlalcingo, de San Simón, venía gente de todos esos lugares, aún de San Martín. Eso es lo que quería decir. Venía gente de toda la región y de Jerusalén, es decir, venían de la Ciudad de México a escuchar a ese carpintero de Nazaret. Pero aún más, y de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Sabe qué era Tiro y Sidón? Si usted lee la historia universal, eran algunas de las ciudades que habitaban los famosos fenicios o los sidonios. Era gente que no conocía a Dios. Era gente que no estaba dentro del pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué tenía ese hombre que desde el extranjero, los mejores paganotes de los paganos, idólatras babilonios, venían a escuchar a ese hombre? Dice que había venido ¿para qué? Para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18.
y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. El reino de los cielos operando, inaugurándose. No tenemos que esperar hasta que Cristo venga, hasta que nos llame a su presencia. Desde este tiempo y hasta ahora y hasta que Él decida venir, el reino de los cielos está presente. El reino de los cielos está presente entre nosotros. El reino de los cielos sigue operando. Dale la gloria al Rey. Pero, si no vemos esto, algo está pasando. Porque es el mismo reino que inauguró el Señor Jesús. Y que de acuerdo a Efesios dice que la plenitud, ¿a quién nos la dejó? A nosotros. Entonces, lo que estamos viendo ahí tiene que estar ocurriendo. O tendría que estar ocurriendo. Versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Versículo 21. Y alzando los ojos, hacia sus discípulos. Y vemos ahí, empezamos las bienaventuranzas, todo lo que conocemos como el Sermón del Monte. Es extenso, no lo voy a tocar todo en esta mañana. Pero espero que con esta expectativa y ese despertar, que seguramente el Espíritu Santo, porque no soy yo, lo que tiene poder es la palabra. Yo solamente soy como el cable que transmite electricidad, pero la electricidad no la provoco, solamente la conduzco. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Lo que levanta es la palabra de Dios. Lo que da vida es la palabra de Dios. Lo que nos hace sentir amados es la palabra de Dios. Lo que nos hace sentir perdonados es la palabra de Dios. Y vemos que ahí está lo que conocemos como el Sermón del Monte. Enseñanza que no debemos dejar pasar por alto. Enseñanza sea en Lucas capítulo 6 o Mateo capítulos del 5 al 7. Deberíamos estar retomando constantemente. Porque eso nos puede traer una alerta de cosas que quizás hayamos olvidado. Quiero brincarme ahí hasta el versículo del 27 al 36. Vamos a seguir leyendo. Es esta parte del Sermón del Monte. Y antes de eso están lo que conocemos como las bienaventuranzas, pero me llama esta. Dice, pero a vosotros los que oís, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que oímos. Os digo, amad a vuestros enemigos. Si a mi cuate me cuesta trabajo y a mi esposa cuando me regaña. Ahora imagínate mi enemigo. ¿Quién está hablando? El Verbo hecho carne. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Versículo que sigue. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Digo, sí lo presento, pero no dice de una segunda vez. A la segunda vez le pongo la primera, a la segunda, y va la tercera, no, ya va la mía, ¿verdad? Por eso no somos bendecidos con la palabra. Dice que aquel que le añada, pues le serán añadidas las plagas, y nosotros queremos añadirle en lugar de obedecer. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la pata, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome que lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Qué pasó? Espérate. Soy hijo de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, pero Señor, dura es esta palabra. Versículo dice, y esto me quiebra, me rompe, me desafía. Y como tengo los mejores jueces en mi casa, resulto reprobado.
si levantaran las banderitas de cuando estás en un concurso y te dijeran cuánto le das en este, yo seguramente me sacaría puro cero. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. ¿Quieres que te saluden? Saluda. ¿Quieres que te respete? Respeta. ¿Quieres ser amado? Ama. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. ¿Quieres ser restaurado? Restaura. Versículo que sigue. Esto es lo que se conoce como la regla de oro. Y luego viene el por qué. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué mérito tienen? Porque también ¿quién? Los pecadores aman a los que le aman. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Y vean la instrucción. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y esta es la clave. Él está dando una instrucción a los que oímos. El bendecir a los enemigos no lo podemos hacer en el amor natural que hemos aprendido, en el amor afectivo que nosotros tenemos, porque entonces estamos teniendo el mismo amor que teníamos antes de conocer a Cristo, antes de ser rescatado por Cristo, porque no teníamos otro amor ni otra capacidad de amar. Pero cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no solamente nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no solamente nos dio vida estando muertos, también fuimos llenos de un amor que no proviene de naturaleza humana. Entonces, así como recibimos la vida de Cristo, así como recibimos el perdón de Cristo, así como recibimos la sanidad de Cristo, así como recibimos la salvación de Cristo, recibimos un amor que proviene de lo alto, que nos da la capacidad para cumplir este punto. ¿Por qué seguían las multitudes a Jesús? ¿Porque hablaba con autoridad? Sí. ¿Porque hacía milagros? Sí. Pero ya te preguntaste, ¿por qué los pecadores? ¿Por qué los rechazados? Si leemos un poquito antes ahí de Lucas, vemos que sanó a un leproso. Y los leprosos eran apartados, eran considerados inmundos. Y en el perfecto orden y en el perfecto mandato de Dios, el apartar a los leprosos era más una parte preventiva para que no se contagiara al resto del pueblo. Pero el no tener el amor de Dios, el no tener el corazón de Dios, hizo que esos que allá padecían una enfermedad que los iban a llevar a la muerte, además del padecimiento natural, no entendiendo el propósito de Dios, eran rechazados, eran humillados, eran despreciados, no eran aceptados. ¿Y sabes qué? Nuestras circunstancias no son diferentes de lo que estamos viviendo. Tenemos la palabra, tenemos vida, fuimos salvados, fuimos rescatados. Pero si usted, al igual que un servidor,
se sintió algún pujido cuando vimos este mandato de Dios? Es que no hemos ido, no hemos recurrido a ese amor que ya Cristo depositó en nosotros. Conforme a 1 Corintios 13, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo perdona, que todo lo ama. Ese amor que nunca deja de ser. ¿Por qué iban los pecadores? ¿Por qué iban los fariseos? ¿Por qué iban los leprosos? ¿Por qué iban los samaritanos? Porque si bien había poder, si bien había sanidad, ¿por qué rompían con los patrones establecidos? Porque en medio de todo se sabían amados. Emanaba un amor que provenía del cielo. Querida iglesia amada, si solamente tenemos vida, si solamente tenemos salvación, si solamente nos sentimos perdonados, pero no desarrollamos ese amor que ya Cristo depositó en nosotros por los demás. La promesa de Efesios, que toda la plenitud de todo Él que nos lo dio a su pueblo, algo está faltando. Te gozas cuando ves a una prostituta que se arrepiente, o dices, si supieran quién acaba de entrar. Ves a entrar al que te hizo daño. Señora, a todos, pero a este no. Es que no sabes. ¿Tú crees que le podemos ocultar a Dios? Cualquier cosa que hayamos padecido, estando ya, formando ya parte de su cuerpo, ¿tú crees que a Dios se le chispoteó, perdió el control? ¿O solamente nos está dando una oportunidad para crecer en la fe y a través de la fe y con el amor que todo lo puede, con el amor que todo lo perdona, con el amor que nunca deja de ser? La gente, ¿sabes? Es verdad que afuera hay un mundo pecador y que va a venir más grueso las cosas. Lo sabemos y Dios en eso no ha perdido el control. Pero nos ha puesto un desafío que está ahí en Mateo 24. Siempre esta palabra en Mateo 24, cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo siempre la interpretaba como una duda. Digo, pero Señor, si tú lo sabes todo, tú ya sabes el resultado. Cuando vengas por segunda vez, nada se te escapará de tu conocimiento, nada se te escapará de tu control. Entonces el Espíritu Santo me hizo saber, no es una pregunta de duda. Es una pregunta de desafío, porque se lo estaba diciendo a sus discípulos, se los estaba diciendo a sus apóstoles. De suerte que vemos en el libro de los Hechos que se tomaron en serio ese desafío y fue llenada la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso estamos aquí. Por los que se tomaron en serio, por los que se tomaron en serio el desafío, por los que se están tomando en serio el desafío, por lo que Dios está encendiendo con los jóvenes para que se tomen en serio el desafío,
porque Dios está haciendo con nosotros los viejos. Como dice Malaquías, los viejos tendrán sueños. Porque tenemos el desafío. Pero ¿por qué se llama Jesús? Porque dentro de la naturaleza de Dios nos revela primera de Juan, que Juan dice que Dios es amor. Entonces, con el amor de Dios puedes amar a tu enemigo. Puedes hacer el bien, puedes hacer todo lo que en nuestro amor humano, que nada si se diferencia de los pecadores, no lo podemos hacer. Me duele lo que está pasando con los niños. Me duele lo que está pasando con la ideología de género. Pero me duele que no pueda haber en aquel cuerpo donde habita todo el poder, todo el amor, toda la plenitud, que en lugar de un lugar donde se saben que están los pecadores y vienen porque hay amor, hay algo especial que va a transformar sus vidas, que los va a trasladar de la muerte a su luz admirable. Porque solamente tenemos un conocimiento como los fariseos muchas veces, pero no lo alimentamos del amor que fue depositado en nuestro corazón del Espíritu Santo, el amor que perdona, que ora, que bendice, que restaura. Y esa es la manifestación que viene junto con el poder de la llenura del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Por eso el apóstol Pablo, seguido el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, exhortaba a las iglesias. Pero mira, si te muerdes unos a otros, de nada eres diferente. Como dice la palabra de Dios, el nombre de Dios es blasfemado a causa de nosotros, quienes donde debería de fluir toda la plenitud de la deidad, amándonos y perdonándonos como Cristo nos amó, como Cristo nos bendijo, como Cristo nos dio. Y del pecado, de todos los pecadores, como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo necesito esto primero en mi vida. Yo necesito que venga Dios y vivifique mi corazón para hacer esto. Porque hay veces que tan solo no sé qué tiene mi camioneta, yo creo que ya la voy a cambiar porque de repente nada más me subo, tomo el volante y el acelerador y me vuelvo un transformer. Y no quiero que nadie se me acerque. ¿Y dónde está el amor de Cristo? Quiero concluir con 2 versículos más. Uno es la gran comisión. Mateo 28, 18, por favor. Lo hemos escuchado, lo hemos leído. Por eso me tomé el punto de Lucas 6, 27, donde escoge a los discípulos, porque luego el sermón del monte fue expuesto con todos los discípulos. Pero en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y esto no lo sabemos, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20. Y esa es la parte que me movió el tapete del Señor. Porque en Lucas 6, el versículo que vimos antes del sermón del monte, estaban los discípulos y estaban en la inauguración del reino de los cielos. Estaban donde el Señor estaba hablando a una gente que no sabía por qué lo seguía. Pero cuando ya están aquí, están los discípulos que vieron el cumplimiento
del rescate, que lo vieron padecer, que lo vieron vencer al postrer enemigo que es la muerte, que lo vieron resucitar, que anduvo con ellos otros 40 días. Y cuando asciende les dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y en esta palabra enseñándoles estuvo su vida, estuvo el amor, estuvo el porqué. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Cuando van a tu casa y te piden algo, ¿quiénes se acercan? ¿Qué les das? ¿Les das el amor humano? ¿O les das el amor que viene del cielo y Dios te pone para amarles como Él les ama y como te amó desde antes de la fundación del mundo? Aquí les estaba diciendo en otras palabras, parafraseándoles, ya les enseñé cómo, ahora les toca a ustedes. Enseñándoles que guarden las cosas que yo he mandado, pero no solamente eso, nos promete acompañarnos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, creo ya. Eso es lo que Dios quería hablar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos los ojos? Aparte de que no se pierde nada bueno al poner su rostro aquí al frente al foro, lo hago para que no se distraigan. ¿Cuántos anhelamos como el canto que precedió a la predicación? Que queremos que su presencia se quede. ¿Sabes qué? Está su presencia. Yo le creo a Dios, porque dice que donde dos o más estamos reunidos en su nombre, ahí está Él. Y yo creo que lo que siento en mi corazón, si usted quiere hacerlo, hágalo, si no, no lo haga. Esto es voluntario, pero si usted cree que Dios está aquí, y si usted alguna vez se ha preguntado, no sé por qué siento bonito, pero por qué las señales y prodigios, por qué no se acerca más gente, porque a lo mejor no hemos reflejado el amor que tenía Cristo, o no nos hemos llenado de su amor, de tal manera que los pecadores quieran venir aquí, de tal manera que los rechazados quieran venir aquí, de tal manera que aquellos que saben que aquí hay sanidad puedan venir. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sienten rechazados por usted o por mí. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es un buen día para reconocer que si somos sus discípulos, podemos hacer todas las cosas que nos ha enseñado. Pero si nos ha faltado ese amor para cumplir el sermón del monte y la regla de oro, necesitamos una grandísima ayuda de parte de Él. Y no va a venir a menos que demos el primer paso, que es arrepentimiento. Señor, yo te pido perdón. Lo hago personalmente y como parte de tu cuerpo, de Dios. Porque debiendo ser canal de bendición, la gente no se me acerca, no porque no percibe tu amor a través de mi persona. Yo quiero, Señor, que tú nos perdones. Yo quiero que el amor que una y otra vez ha fluido en esta tu casa, Dios, siga fluyendo. Si algunos de nosotros somos esos estorbos, hoy nos arrepentimos, Señor. Y te pedimos no solamente que nos llenes de tu Espíritu, sino que en la plenitud de aquellos que estamos en tu cuerpo, Dios, nos llenes de ese amor para que la gente no sienta rechazo, sino pueda haber un amor que brinda una oportunidad para trasladarlos desde la muerte a tus virtudes admirables. En mis fuerzas no lo puedo hacer, Señor, pero en tu nombre y con el poder de tu Espíritu y con el amor
ágape que tú derrames primeramente a mi vida, porque no podemos dar lo que no tenemos. Señor, derrama tu amor, derrama ese amor que todo lo puede, derrama ese amor que todo lo perdona. Si usted quiere, pídaselo y hágalo. Derrama ese amor que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo sufre, Dios. Porque no quiero ser, como dice Primera de Corintios, si tuviera todo el conocimiento y todas las letras, pero no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Yo no quiero ser eso, Dios. Yo quiero que por tu amor en mi vida y a través de mi vida, sea en mi casa, sea donde voy, sea en el trabajo, la gente que se sabe rechazada vea que hay un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que desde antes de la fundación del mundo nos amó con amor eterno, que si nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos seguirá amando ahora que somos trasladados a su luz admirable, y nos seguirá amando hasta que tú vengas. No importa si tropezamos, tú nos puedes levantar otra vez, Señor.